¿Por qué es tan importante el Talmud al momento de entender la Torá? Este es un tema muy extenso porque realmente el Talmud es muy importante, pero les voy a decir uno de los puntos, y es que la Torá, lo que generalmente las personas conocen como Torá, se refieren a la Torá escrita, porque es el texto, lo que llaman el Pentateuco, pero la Torá también es oral. La Torá, de hecho, fue primero oral y luego se escribió. Les puedo explicar de esto en otros videos, pero básicamente, por ejemplo, está escrito que Dios le dijo a Moisés. Está escrito eso, ¿qué significa? Que primero Dios le transmitió oralmente a Moisés y Dios dijo, Moisés, dile al pueblo de Israel tal y tal cosa. Primero fue oral y más adelante fue que se pasó a tinta y a pergamino, a la Torá escrita, que eso es lo que hoy en día imprimen como Pentateuco. Pero primero la Torá fue oral. Ahora, el Talmud es un texto que en Occidente generalmente no saben qué es bien, creen que es un invento rabínico o algo así, pero no, el Talmud es simplemente cuando los sabios de Israel decidieron plasmar al papel, decidieron plasmar la Torá oral, que se había transmitido desde el monte Sinai. Moisés se lo transmitió a su alumno, a Josué, Josué a su alumno, así, hasta que decidieron plasmarlo a papel. Ese es el Talmud. El Talmud es simplemente la compilación de la Torá oral. Y les voy a decir un ejemplo de por qué es tan importante. Por ejemplo, el hebreo, no sé si ustedes saben, es un idioma que no tiene vocales. Cuando tú lo escribes no tiene vocales. Por ejemplo, acá tengo muchos ejemplos, pero la Torah misma, el pergamino, no tiene vocales. Entonces, ¿cómo sabemos qué dice la Torah si no tiene vocales? Pues por tradición oral. La misma palabra, si tú le cambias las vocales en hebreo, los puntos, la puntuación, puede significar otra palabra, pero gracias a la Torah oral, gracias a la tradición oral que los judíos tenemos, gracias a la tradición talmúdica, es que nosotros sabemos lo que el texto de la Biblia dice. Si no, no sabríamos. Y a propósito, quiero también mencionarles otro error que la gente suele creer sobre el Talmud. Esto es generalmente en la religión occidental, en el cristianismo dicen, no, es que los judíos toman al Talmud como creen que es más importante que la Biblia. Falso. La tradición oral es la explicación de lo que dice la Biblia, no es que sea más importante, simplemente lo explica. Para nosotros la última autoridad es la Torá, que a propósito para el cristianismo, para ellos la última autoridad son libros que se escribieron en griego a lo largo del siglo I y en el siglo II, que ni siquiera hablan de Torá, que son textos que escribieron personas que ni eran profetas, que son los apóstoles, ellos mismos ni se consideran profetas. Para nosotros la autoridad es la Torá y lo que son los textos de la Torá oral, como el Talmud, la Mishnah, el Midrash, la Kabbalah, etcétera, etcétera, son textos que vienen a explicar lo que se transmitió en el monte Sinai hasta nuestros días. Les puedo hablar mucho más sobre este tema, pero dejemos hasta aquí por este video.